Neumonía. Ya, y hoy día vamos a empezar a poner a participación, ¿ya? Como para que te motive. Pero buena participación, pues. Pero sube pronto. Claro que se sube. La Entonces, cosa es de que participen. ¿No sale en el parcial? En el parcial, no. Se sube, por ejemplo, contigo. en todos los ABAs se Ah. suben los puntos. Ah, bueno, sí, al menos. Ustedes tienen cada clase, y como yo les dije la otra vez, ¿no? Tienen para realizar una buena participación y tener sus 0,1, pero en el promedio, ni siquiera en alguno de los ABAs, en el promedio, ¿no? Y bueno, revisemos eso. Voy a ir apuntando por apellidos, ¿ya? Entonces, vamos a ver infecciones respiratorias bajas. ¿Qué infecciones respiratorias bajas conocen? Asma, ya, pero infección. Neumonía. Bronquitis, ya, bronquiolitis, bronquitis, ¿qué más? A ver, neumonías, ya, neumonías, ¿qué más? Tuberculosis, hoy día justo vamos a ver eso, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en TB, en neumonías, también vamos a ver bronquiolitis y vamos a revisar un poquito de cada uno de ellos. Entonces, como yo les dije, les debo toda esta parte, ¿no? Tráquea, bronquios y pulmones. La semana antepasada hemos visto cavidad nasal, faringe y laringe. Entonces, en el caso de lo que viene a ser el aparato respiratorio, antes se pensaba de que nuestro aparato respiratorio estaba limpio, que no tenía ningún microorganismo. Ahorita sabemos de que tiene, ¿qué cosa? Microbiota. Y esa microbiota, aunque no lo crean, está compuesta de microorganismos que pueden llegar a ser patógenos. ¿Ya? Entonces vamos a ver de que hay personas que son portadoras de algunos estreptococos, por ejemplo neumonía, o algunos estreptococos piógenos, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Que en ellos, pues como tienen su sistema inmunológico bueno, no vamos a obtener una infección en ese tiempo, pero basta con que su sistema inmunológico decaiga y puede empezar a generar la infección, ¿ok? Entonces, en diversos informes han visto de que los géneros predominantes van a ser la Prevotella, Veillonella y Streptococcus cuando la persona está sana. Pero ¿qué pasa cuando la persona ya tiene algún tipo de enfermedad? Empezamos a cambiar nuestra microbiota por Haemophilus, por proteobacterias que suelen ser bacterias pues que realmente están aquí, bastantes patógenos como Pseudomonas, ¿no? Así que bueno, ¿qué tipo de microorganismos van a ser los más frecuentes generando infecciones respiratorias bajas? También en este caso los virus, ¿no? Y si se dan cuenta, todos los celestes van a ser de ARN y los demás van a ser ¿de qué? De ADN, ¿no? Entonces los rojitos, recuerden que siempre van a ser los de ADN, ¿ya? Vamos a empezar con una de las infecciones bastante predominantes en niñitos, en bebés. En este caso, la bronquiolitis. ¿Qué cosa es la bronquiolitis? Inflamación de bronquiolos, ¿verdad? ¿En qué tipo de personas se va a dar más que nada? En niños, ¿no? En niños, específicamente en algunas estaciones, como por ejemplo en otoño e invierno, y se menciona de que puede llegar a generar coinfecciones también. ¿Qué significa coinfección? ¿Alguien sabe? ¿Que te infectas con quién? Con otro niño. ¿Con otro niño? No. Yo tengo una infección ahorita. ¿Qué sería una coinfección? Imagínense que yo tengo gripe y después ¿que me puedo pasar al otro? No. No sé qué es que me está tratando bien. Que puedo, escúchenme ya, que yo puedo infectar a la par con otro microorganismo. Eso significa una coinfección. Por ejemplo, yo puedo tener una infección viral y después puedo tener síntomas, ¿no?, de una infección bacteriana y se vale, eso es una coinfección. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico va a estar deprimido, en este caso bajito, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que cualquier microorganismo que pueda llegar a ingresar te puede llegar a generar infección. Entonces, eso puede llegar a ser una coinfección con algún tipo de bacteria. ¿Qué tipo de microorganismo suele ser el más frecuente generando bronquiolitis? Este de acá. ¿Cómo se llama? BCR. ¿El qué? ¿Qué virus? ¿Virus? Seminario y llevaré, ¿no? Ya. Exacto, virus sincicial respiratorio, ¿no? Tipos, hay de varios tipos, de hecho es uno de los virus que justamente pueden llegar a generar este tipo de sintomatologías, miren, ¿no? Acá está. ¿Qué es lo que vamos a ver? Estos son los bronquiolos, ¿no? ¿Ya? Este es el lumen del bronquiolo, así debería verse si es que la persona está sana, el niñito está sano. ¿Qué pasa cuando infecta este BCR? Este BCR, por un montón de enzimas, proteínas en este caso, que tiene, ¿no?,
y van a empezar a generar varias producciones de citoquinas. Al final, lo que se va a empezar a producir es básicamente moco, ¿no? O secreción, en este caso, que llena justamente el bronquiolo. Y si se llena el bronquiolo de esa secreción, ¿se va a poder llegar a tener un buen traspaso de oxígeno? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Por ende podemos llegar a tener edemas en estas zonas, ¿no? Podemos tener, miren, la pérdida de lo que viene a ser la integridad del bronquiolo, ¿no? Vamos a ver entonces que el niñito va a empezar a tener sibilancias, ¿no? Va a empezar a generar lo que viene a ser una tos bastante fuerte. Vamos a tener aumento de la producción de moco, necrosis en el epitelio y básicamente en los niños que, por ejemplo, pueden llegar a tener inmunodeficiencias o que por ahí puedan ser prematuros, también pueden llegar a tener un factor predominante para adquirir este microorganismo. ¿Okay? ¿Y cómo es que cursa la enfermedad? Si se dan cuenta en esa imagen, ¿no? Tenemos que el BCR puede llegar a ser bastante largo en cuanto a tiempo de síntomas, ¿no? Entonces, ¿en qué días estará el pico de la enfermedad o la presentación de síntomas con mayor cantidad? Entre los días 3, entre los días 5, ¿verdad? En esos días vamos a tener justamente variabilidad de todos los síntomas que se pueden llegar a tener. ¿Qué son los síntomas? Tos persistente, lo que viene a ser sibilancias que les mencionaba hace rato, dificultad para respirar, refracciones y va a necesitar mayor esfuerzo respiratorio. ¿Ok? Ahora, acá lamentablemente microbiología no hace mucho, ¿no? Porque pues recordemos de que al menos para el BCR no podemos llegar a generar, por ejemplo, test de laboratorios como el de cultivos, ¿no? Porque es un virus. Tampoco se recomienda mucho los test virales de etiologías, ¿no? Pulsiometrías, en este caso tampoco, radiografías tampoco. En general lo que vienen a hacer es observar al niño y ver cuánto tiempo se está teniendo las sintomatologías. ¿Por qué? Porque la mayoría de virus normalmente suelen ser más cortos en cuanto a presentación de síntomas. Pero miren cuánto dura, hasta 22 días, ¿no? Bien larga la presentación de síntomas en el niño. ¿Ok? Así que bueno, esa es una de las tantas infecciones. No se puede pasar. Vamos a ver otra más. Doctor, o sea, eso es causado por el BCR. Sí, es un ratito que se ha bloqueado esto. Doctor, datos importantes de esto puede ser que es mayor predominancia por ese virus específicamente, el PCR, más en niños. ¿Hay algún sexo específico? Ahí dice que es en niños masculinos, se dice, bueno, niños hombres, ¿no? ¿Ok? Pero te mentiría si te digo que en qué específicamente se adhiere y que justamente lo tengan más niños que niñas, ¿no? Eso es que más Doctor, entonces aquí lo único que se ve es la evolución nada más que tiene. Sí, se ve la evolución en este caso, porque es uno de los virus que, pues mira, cuánto dura, ¿no? En cuanto a síntomas. El niñito puede llegar a tener todo esta sibilancia, esta tos persistente por hasta 22 días, ¿no? Un paracetamol. Y lo dejas ahí. No, pues, o sea, si es que tienes, por ejemplo, si los bronquiolos en este caso están llenos de flema, lo que deberías hacer, ¿qué cosa es? Tratar de sacar esa flema, ¿sí o no? ¿Y cómo sacas esa flema? con los inhaladores. Nebulizando, ¿verdad? Sí, puede llegar a utilizar nebulizadores. Ajá. O sea, porque nuevamente estamos hablando de un virus. Podríamos ponerlo entonces como característica también, puede ser solucionado, puede ser mejor con la evolución. No puede ser solucionado, pero sí ayudaría bastante a que el niño pueda tener una mejor respiración, o en este caso ingreso de oxígeno. Es como tratarlo con... Sí, porque todavía, como te digo, son varios días de sintomatologías del niño, ¿no? ¿Ok? Otro de los virus que pueden llegar a generar, en este caso, infecciones respiratorias bajas, aparte del anterior, es la influenza. Y en este caso, la influenza ya la hemos visto en la anterior clase, ¿no? En la que yo les mencionaba de que puede llegar a generar infecciones respiratorias altas. Pero acá la influenza también puede llegar a generar las infecciones respiratorias bajas. ¿En qué tipo de población llega a ser más trágico? ¿Mayores de edad? No, adulto mayor. Escriban bien sus exámenes, Adultos mayores, Adultos mayores de edad. Tú eres mayor de edad, tú también, yo también.
Todos son mayores de edad, ¿no? Entonces, adultos mayores de 65 años. ¿Y quiénes más? Niños también, bebitos menos de 4 años, ¿verdad? Y en ellos, ¿qué es lo que se va a observar? Pues como verán, ¿no? En el caso de la epidemiología de este microorganismo, pues aparte de que hay grupos de riesgo como los adultos mayores y los niños, ¿no? Lo que puede llegar a generarse es que se den con infecciones, con bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? Nosotros hemos conocido al Piógenes, ¿sí o no? Streptococcus Piógenes, pero también es conocido a Staphylococcus aureus. ¿Qué es lo que vamos a desbloquear quizás hoy día con mayor definición? Streptococcus pneumoniae, uno de los hermanitos de los Streptococcus, ¿ya? Ahora, en este caso, este tipo de microorganismo, ya lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Puede llegar a hacer bastante daño en cuanto a neumonías. Ahorita lo vamos a ver, pero vamos a empezar ahorita con influenza. Solo para recordar, ese día nosotros hablamos de para qué servía la hemaglutinina, para qué servía la neuraminidasa y puede ser que nosotros lo pongamos nuevamente en el examen, ¿no? Porque esta vez no le hemos puesto nada de esto. Ya sabemos también cuál es la muestra, ¿o no? Sí, pues. ¿Cuál es la muestra? Es el procedimiento. La muestra. La muestra. Secreción nasofaringea. Muestra, secreción nasofaringea. Procedimiento. Hisopado nasofaringeo. Con H, por favor. Sí, por favor. Ahora, para este tipo de microorganismos, a veces se utiliza lo que viene a ser pruebas moleculares para pues, dar la detección más rápida, ¿no? Una de esas pruebas moleculares es el GenExpert. Y el GenExpert es un método que te puede llegar a salir un resultado en menos de una hora, porque este equipito pues, también puede llegar a ser implementado en un laboratorio de la manera más fácil y rápida que se pueda. ¿Ya? Es un equipo chiquitito que puede llegar a ponerse en cualquier laboratorio, ya sea simple o complejo. Y lo malo de este tipo de método es que se trabaja por cassettes y cada cassette te da para una muestra y para un patógeno. O sea, solo quiero detectar influenza. ¿Se puede con esto? Sí se puede. Pero solo voy a detectar influenza y solamente para una sola persona. ¿Ok? ¿Cuánto está ese cassette? Aprox sus 250 a 300 soles. Entonces, ¿te va a convenir pagar tus 300 soles por saber si tienes influenza o no? No conviene mucho, ¿no? A pesar de que pues salen tus resultados en menos de una hora, ¿ok? Ahora, ¿qué otra desventaja tiene? Como solo detecta un patógeno, yo no puedo saber si es que hay coinfecciones, ¿correcto? Solamente puedo saber si es que hay un solo patógeno. Pero, pues, por ahí tiene sus ventajas, ¿no? Como lo que mencioné, que era bien rápido de detectar, justamente porque utiliza un método de PCR en tiempo real. ¿Ok? Hay otro método de pruebas moleculares que se llama Film Array. Este Film Array sí puede detectar coinfecciones, ¿ya? Pero se demora un poquito más en realizar resultados. ¿Qué cosa te puede detectar? Pues el Film Array ya viene así como tú lo compras, ¿ok? Y viene como toda una lista de patógenos que sí vas a poder detectar con un solo cassette. Entonces, una sola muestra del paciente puede verificar si es que tiene adenovirus, si es que tiene coronavirus, si es que tiene rinovirus, metaneumovirus, influenza A, influenza H1, etc. Todo a la vez. O sea, te puede llegar a detectar con infecciones. Incluso si es que hay presencia de bacterias y más adelante vamos a ver que incluso también genes de resistencia. ¿Ya? Entonces, es un método pues bastante más amplio, digámoslo así, ¿no? Como para poder saber si es que hay coinfecciones con otros microorganismos. Esa es detección rápida, ¿no, doctora? También es detección por molecular. Detección rápida no se confundan con inmunocromatografías, ¿ah? Porque a veces uno se confunde y dice detección rápida, inmunocromatografías, y se le prende ahí un poquito, ¿no? Entonces, solo lo conozco como detección. Detección molecular. Ambos son moleculares. ¿Por qué? Estamos hablando acá de que estás detectando por PCR, ¿ok? Este es por PCR, este también. ¿Qué detecta en un PCR? ¿Qué me dice? ¿Qué se detecta? A ver, les doy alternativas de nuevo. Antígeno, anticuerpo o... ¿Ambos? No, antígeno, anticuerpo o material genético. Ay, ya. ¿Y dónde está el ambos? Yo no he dado la cuarta opción. Material genético. ¿No se acuerdan de biología celular?
Doctora, pero, o sea, le llaman PCR a... no sé, porque Hay la dos tipos de inmunocromatografía PCR. pasa que confunde. No. Inmunocromatografía no es PCR. No. Entonces uno se queda con inmunocromatografía. Inmunocromatografía, y antígenos Ya. o anticuerpos. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la inmunocromatografía? Esos cassettes que hemos visto hace rato en el examen. Eso es inmunocromatografía. PCR, ¿qué cosa es? Son métodos moleculares que detectan ¿qué cosa? Material genético. ¿Ya? Entonces no se confundan, porque más adelante vamos a ver otro PCR incluso. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, pues vamos a tener estos dos tipos de métodos para detectar influenza. Lamentablemente, como mencionan acá, ¿no? Pues ha habido varios grupos, tanto de adultos mayores como de niños, que justamente pueden llegar a generar neumonía. Y si tendríamos que nosotros separar el grupo de neumonías por cómo me infecto, ¿ok? En qué lugar me estoy infectando, lo vamos a separar en dos grupos. Yo me puedo infectar en la comunidad o me puedo infectar de manera intrahospitalaria, ¿ok? ¿Dónde es tu comunidad? A ver, Mi casa. tu casa, Colegio. muy bien. Tu colegio. ¿Algo más? Universidad. Tu universidad, ya, muy bien. El carro, tu comunidad, El ¿verdad? micro. El parque donde vas a ir con tus Micro. amiguitos. ¿Ah? Mica. En el micro, ya, bueno. Ya, todo eso es en la comunidad. Si tú te infectas fuera de un hospital, es en la comunidad. Si tú te infectas dentro del hospital, y intrahospitalario. Entonces yo les pregunto, ¿cuál de los dos creen que sea más peligroso? Hospitalario. ¿Por qué? O sea, los genes... No, perdón. No, El virus extra- muta más. extrahospitalario. El virus muta más. Ujú. Puede infectar de otra forma. ¿El virus? ¿El virus muta más? Ya. ¿Y la bacteria? Puede haber bacterias resistentes. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí hay más personas que están empezando a estar en contacto con un montón de fármacos, ¿sí o no? Entonces, si en ellos sobrevive una bacteria resistente al fármaco, obviamente esa bacteria va a estar dando vueltas por todos los pacientes que estén por ahí. Y si es que tú llegas a ese lugar y te infectas con ese patógeno, va a ser bien difícil de tratarte. ¿Ya? Entonces, ya saben que, pues, si es que estamos hablando de por localización en donde me infecté, yo puedo tener neumonías intrahospitalarias o neumonías en la comunidad. De ahí, esto ya lo vieron en práctica. ¿Dónde está el otro? Voy a pasar un ratito a explicar esto y luego les explico lo anterior. ¿Ok? Si es que nosotros vemos una neumonía de acuerdo a sus síntomas, lo podemos dividir en dos tipos. La neumonía típica y la neumonía atípica. ¿Cómo es una neumonía típica? Yo voy a tener un inicio brusco, va a tener fiebre, vamos a tener tos, expectoración, vamos a tener crepitos en el paciente, vamos a tener incluso derrames cerebrales. Eso es lo típico de una neumonía. Pero si tenemos una neumonía típica, no va a aparecer pues neumonía, ¿ya? Por ¿Fiebre normal sintomatologías. o...? Te dicen febril, ¿no? Si estamos hablando de una fiebre de bacteria, pues es una fiebre alta. No. ¿Ok? Y subfebril significa pues que no vamos a tener una temperatura muy alta, ya en la atípica. Entonces, de acuerdo a los tipos de neumonía típicas o atípicas, tenemos los microorganismos más frecuentes, bacterianos en este caso, ¿ya? Típicos, ¿quién es el microorganismo más frecuente? Neumococo, también llamado, ese es su nickname, ¿no? ¿Cuál es? A ver, no se dice nickname ahora. ¿Cómo se dice ahora? ¿Cómo se tocó con neumonía? Ah, ya. Streptococcus pneumoniae. Así se llama realmente ese neumococo. Ese es el más frecuente, miren en cuánto porcentaje. 90%. Le siguen otros más, de hecho sí. Haemophilus influenza, que ya lo conocemos. Staphylococcus aureus, ya lo conocemos. Enterobacterias pueden ser algunas cuantas. Y pseudomonas, que es una de las bacterias más resistentes a varios fármacos. ¿Ya? Esas en las típicas. En las atípicas, ¿qué vamos a encontrar? Uno que ya les voy a explicar ahorita cómo se llama, que es el Mycoplasma pneumoniae, ¿ya? Neumonía A, es este libro. Este tipo de microorganismos bien interesantes, ahorita los vamos a ver, ¿ya? Entonces, empezamos viendo neumococos. ¿Cómo es un neumococo? A ver, si el género es Streptococo, ¿cómo lo van a observar en su tinsiograma? Cocos. Ya, muy bien, cocos. ¿Qué más? ¿Gran positivo o gran negativo? Positivo. Positivo. Gran Rojo. positivos, muy bien, Ah, no, gran violeta. positivos. Violeta. Rojos no, No, morados. violeta. Violeta. Ah, ya, me asustaron. Ya, gran positivos, Violeta. cocos, ¿ya? Pero, ¿el estreptococo cómo era? ¿Se acuerdan? Como si fuera una Cadena.
como una cadena, ¿verdad? Solamente que este estreptococo se va a quedar en una cadena de A2, nada más. Le va a gustar siempre estar en pares, ¿ya? Entonces lo vamos a encontrar así, en pares. Y este neumococo, pues tiene varias enzimas que le confieren justamente la patogenicidad. Uno de ellos se llama neumolicina, ¿ok? También tiene otros factores más de virulencia, como por ejemplo una cápsula, ¿ya? Entonces, el neumococo lo vamos a encontrar así como lo que vemos acá, estos medios morados, no sé si se pueden observar, y siempre van a estar en pares, ¿correcto? Otra cosa diferente del Streptococcus pneumoniae es que cuando yo lo cultive en agar sangre, ¿cómo lo voy a observar? ¿Qué tipo de hemólisis tiene? Y ya lo vieron ustedes, alfa hemólisis, lo vieron en su examen, ¿no? Alfa hemolítico, ¿ya? ¿Correcto? Es un alfa hemolítico. A comparación de su hermano, el Streptococcus piógenes, beta hemolítico, exacto. El beta era que toda la sangre corta. No toda la sangre, pero en este caso se le dice hemólisis total. Toda la sangre, yo entiendo cuando tú le pones toda la sangre, que es todo el agar, no. Es de donde él pasa, por si acaso, pero sí puede llegar a hemolizar de manera total al eritrocito. El alfa hemólisis, lo que vamos a observar es un color medio verdoso, ¿ya? Y ese color medio verdoso es porque no está llegando a hemolizar adecuadamente a los eritrocitos. Y el otro era eran tres alfa. Y el gamma. El gamma no hay hemólisis, ¿ya? Entonces, no hemos visto gamma ahorita, estamos en alfa y en beta. Ahora, ¿cómo ingresa un patógeno a la persona? Puede llegar a ingresar cuando respira, ¿sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? No sé, pues alguien te estornuda y por ahí está el virus, tú lo respiras e ingresa. ¿Cómo respiras? En este caso, ¿cuál de estos será por ese tipo de ingreso? La inhalación, ¿ok? Pero tenemos otras más, como la microaspiración y la hematógena. ¿Qué significa microaspiración? Significa de que patógenos que a veces pueden llegar a estar en tu misma microbiota, pueden llegar a pasar o a ingresar más a fondo, ¿no? En tu sistema respiratorio. No es que realmente lo estés inhalando desde afuera, sino que posiblemente ya lo estés teniendo. ¿Okay? Hematógena, ¿qué significa hematógena? Sanguíneo. Sanguíneo, exacto. ¿Quién es el único que puede ingresar de manera así, sanguínea? Por sangre. ¿Cómo se llama? Staphylococcus aureus. Está mal escrito, por cierto, ¿no? Pero Staphylococcus aureus es el único que puede llegar a ingresar por sangre. Los demás van a ingresar o bien por inhalación o bien por microaspiración. ¿Yo qué puedo poner en el examen? De estas opciones, ¿cuál es el medio y que vaya sangre? El que ingresa por vía hematógena. ¿Y quién es el único? Staphylococcus aureus, para que genere neumonías, ¿no? Ya voy a especificar. ¿Ok? Entonces, ese es el neumococo, ya hemos hablado un poquito de él. Vamos a hablar ahora del otro, del que genera infecciones o neumonías atípicas. En este caso, ¿cómo se llamaba? Mycoplasma pneumoniae, ¿ya? Mycoplasma pneumoniae, miren cómo lo observan. A ver, díganme qué morfología observan acá. Una pseudomona. 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 ¿Un bastón? ¿Un bastón? Tiene cara de pseudomona, dice. ¿Tiene forma primero? ¿Tendrá No forma? tiene forma. No tiene, no parece. Parece aquí medio estrellada, por ahí una fusiforme, medio raro. No tiene forma. ¿Por qué no tiene forma? Porque no tiene pared celular. Ahora yo les pregunto, si no tiene pared celular, ¿lo podrán diferenciar con una tinción Gram? No. ¿Por qué no? Porque se va el otro Y si no tienes pared, ¿cómo lo van a teñir con una tinción Gram? ¿Verdad? Entonces, ¿lo puedes teñir tinción Gram? No. ¿Ok? Ahora, es uno de los más chiquititos, de las bacterias más chiquititas. Por ende, ¿la vas a poder observar en un microscopio? Tampoco. Más pequeño. Más pequeñas, sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Son intracelulares. Quiere decir que les va a gustar ingresar a alguna célula y ahí se van a quedar, ¿no? Entonces va a ser bien difícil encontrar, o bueno, tratar de recuperarlo en un agar, ¿ok? No lo vamos a poder cultivar. Es difícil de cultivar esta bacteria. Entonces, por ende, tampoco la cultivamos. Entonces, profe, ¿cómo la vamos a detectar? ¿Sí o no? Ya, vamos a ver cómo la detectamos. Ya, voy a pasar un ratito para poder explicarles cómo lo vamos a detectar. Primero,
Una persona que venga con una posible neumonía o sintomatología de neumonía, lo primero que ustedes tienen que pedir es una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque tienen que ver daño, ¿ya? Y en esa radiografía de tórax ustedes van a tener dos opciones. Una opción es que tengas, ustedes saben cómo se observa el pulmón, ¿no? Un pulmón sanito, ¿cómo se debería observar? ¿De qué color? En una radiografía, negrito, ¿ya? Con algunas cuantas, ¿no? De sus ramificaciones y toda la cosa, muy bien. Pero cuando un pulmón está pues, dañado por alguna bacteria, lo que vamos a encontrar normalmente es un lugar medio blanquecino, ¿no? Pero solo un lugar, ¿correcto? Eso es normalmente en una neumonía típica. Pero en una neumonía atípica se le va a ver un daño en el pulmón de manera intersticial. ¿Qué quiere decir? Es como si es que el daño, que es todo lo blanco que ven ahí, estuviera ramificado. Entonces, esta imagen demuestra un daño intersticial. Vamos a ver, les voy a dar un ejemplo del daño de una neumonía típica, ¿ya? Para que lo comparen. ¿El de ahí es típica, doctora? No, esta es atípica. O sea, la radiografía se aplica mayormente cuando son neumonías atípicas. No, O puede ser para ver los dos. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero ver es si es que mi paciente está con alguna neumonía, miren. Ven que acá tienes una zona blanquecina pero bien localizada, Ya esa sí es. ¿no? una- Entonces esta puede ser una neumonía de qué tipo, típica o atípica. Típica, porque esa sí se Típica ve. porque está localizada. En cambio, si quisiéramos ver una neumonía atípica, significa que yo voy a ver un daño intersticial. Quiere decir ¿Con que ramificaciones? voy a empezar a observar de que el daño empieza a generarse de manera así ramificada. Ahorita vamos a ver otra mejor que donde se vea muchísimo Ahí. quizás, ¿no? No sé si se ve esta, ven toda esta zona que se está empezando a dañar. O lo que vimos hace rato, ¿no? En la imagen, ¿no? Acá está, por ejemplo, esta de acá se ve bastante bien, ¿no? Aquí está, tenemos un daño intersticial que es básicamente todo, ¿ok? Entonces, esta micoplasma neumonía puede generar justamente eso en una radiografía. Ahora, yo observo eso en una radiografía y ¿qué hago? Pues voy a empezar a recordar, ¿no? Según mi clase, ¿le puedo hacer tinción Gram? No. Entonces no lo voy a mandar al laboratorio a que le hagan tinción Gram, ¿verdad? ¿Puedo hacer, no sé, pues, cultivos? No, porque ya les dije que era difícil de cultivar. Entonces no se recomienda cultivar. ¿Se puede observar el microscopio? Tampoco, porque era muy chiquito. Entonces, ¿qué sí le puedo hacer? Primero, puedo hacer pruebas moleculares. Eso sí puede llegar a detectar el patógeno. ¿Qué otra cosa puede llegar a detectar el patógeno? Métodos inmunológicos que detecten inmunoglobulina M. Inmunoglobulina, no antígenos, inmunoglobulinas. Porque antígenos es bien difícil de detectar. Ese microorganismo está dentro de una célula. Entonces, su antígeno no va a estar libre. ¿Qué es lo que vamos a detectar aquí? El paso que ha creado ese patógeno dentro del cuerpo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, de hecho, después de eso, ¿no? También van a haber neumonías típicas que requieran de una muestra. ¿Qué muestra vamos a utilizar? Esputo, en su mayoría, ¿no? Pero en este caso el esputo tiene que tener ciertos criterios para que se pueda aceptar por laboratorio. En este caso son llamados los criterios de Murray. ¿Qué requieren? Más de 10 polimorfonucleares por campo y menos de 10 células epiteliales por campo. Si es que no tiene esto, ¿okay? Si es que no cumple con esto, el laboratorio no lo va a aceptar. Por eso es que es bien difícil de que se solicite una muestra de esputo. ¿Ok? Sobre todo porque los pacientes a veces se confunden. ¿Y qué es lo que te dan cuando le dices, anda, tráigame una muestra de esputo? ¿Qué te traen? ¿Orina? Orina. ¿Cómo te traen No sé, orina? puede ser. No sé, puede ser. Doctora, pero Puede ser, sí, puede ser alguna persona, veamos. ¿Cómo va a cuantificar eso de ahí, las celdas? Es que ellos cuando traen la muestra lo que hacen es visualmente empiezan a revisar el microscopio rapidito y empiezan a ver las células epiteliales se pueden observar rápidamente al microscopio, ¿ya? Polimorfonucleares también, yo le hago una tinción rápida para ver polimorfonucleares y al toque. Entonces si es que se observa eso y está entre esos rangos, yo lo acepto, pero si no, lo descarto. ¿Cómo Le el dije paciente no. va a saber qué falla? No, el paciente te lo va a entregar. Tú vas a revisarlo y después vas a decir, esta muestra no procede.
procede. Doctor, entonces la mayor cantidad de estas pruebas es dependiendo de su criterio de Murray se cuenta, así como Sí. sumando puntos. Primero, restando. no, el criterio de Murray lo único que te dice es, ¿tiene más de 10 polimorfos nucleares por campo? Sí, entonces vamos bien. Segundo, menos de 10 células epiteliales por campo, sí. Entonces procede la muestra a seguir con los procedimientos posteriores. Hasta acá no te dice si es que tienes o no tienes la bacteria, ¿ah? Lo Es único como que te que dice. le desbloqueas un nivel, pasa a la persona. ¿No? Sí, pero es para primero aceptar la muestra. A ver, ¿se entiende lo que es aceptar una muestra? Sí, para pelear el procedimiento. Claro, ajá. Es como si tú para ingresar necesitas un mandil. Si no tienes el mandil, yo no te dejo ingresar, ¿sí o no? Es igualito. Es Primero una tengo que condición antes de- verificar, exacto, es como una condición para que tu muestra sea aceptada. Aceptada para hacer los procedimientos posteriores. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son algunas muestras que a veces se trae al laboratorio. ¿Ya? Tenemos estas 4. ¿Qué dice allá? Mucoide, abajo purulenta, arriba hemoptisis y saliva. ¿Cuál de las 4 eliminan ustedes? No, sí, sí, no. La hemoptisis, esa no te sirve. Yo creo que sí. Ah, no. Saliva. ¿Por qué eso sí se con... Saliva. La saliva la voy a eliminar, pues obvio, ¿por qué? ¿La saliva te sirve o no te sirve? No. Si es pura saliva, no estás sacando la muestra de donde deberías, ¿no? Que debería ser básicamente con otro ¿Mucoide? nombre, ¿Mucoide? flema, ¿no? ¿Ok? Ahora, hemoptisis, ¿qué microorganismo puede llegar a estar asociado con hemoptisis? ¿Cómo? Hemoptisis es presencia de sangre, ¿ok? Entonces, Ah, Mycobacterium tuberculosis, ¿puede llegar a generar hemoptisis? Sí. Sí. Ah, sí. ¿Puede llegar a toser con sangre? Ah, sí. ¿No? Mucoide, tiene moco, también está asociado a microorganismos. Purulencia, también los piógenes, por ejemplo, pueden llegar a generar purulencia, ¿no? Entonces, hay criterios también para decirle a tu paciente y tener una buena toma de muestra. Por ejemplo, que en este caso venga sin tener ningún tipo de tratamiento antibiótico, que se enjuague la boca antes de haber generado la expectoración, no ingerir alimentos con más de 1 o 2 horas antes de la expectoración. Ya, esos suelen ser los principales, ¿correcto? Y una vez que se acepta esa muestra y ya ingresó al laboratorio y ya se aceptó, ¿qué procede? Se hace cultivos. ¿Qué cultivos? Tenemos el agar sangre de siempre, el que no falta. ¿Qué quiere decir agar sangre? Todo. Todo, gram positivos, gram negativos. Muy bien. No se puede cultivar. ¿De qué? El- No, estamos hablando aquí de que es una muestra que tú no sabes que tiene. Ahora, a ver, vamos a recordar de nuevo, ¿ya? Tenemos una neumonía típica y una neumonía atípica. En las neumonías atípicas, la mayoría de veces suele ser Mycoplasma pneumoniae, ese que hace un daño intersticial y que les dije que era difícil de cultivar y por eso no lo hacíamos, ¿verdad? Entonces, en la atípica yo no lo voy a mandar a campo, obviamente. Pero en la típica, ¿qué cosa puede llegar a generarse? ¿Con qué bacteria? Con un neumococo. ¿Y el neumococo se puede o no se puede cultivar? Sí se puede cultivar. Entonces, ese sí va a requerir de algún tipo de cultivo importante, como el utilizar agar sangre o el agar chocolate para el Haemophilus, o si es que es algún tipo de gran negativo con algún Maconque, ¿no? Sara, Sí. disculpe, en las neumonías usted dijo, se mencionaba, se clasificaba intrahospitalaria y localidad, o típicas o típicas. Ah, lo que pasa es que yo les he clasificado de acuerdo a 2 cosas distintas. Primero, sintomatologías. De acuerdo a la sintomatología, es típica o atípica. De acuerdo a dónde lo has adquirido, es de la comunidad o Tiene dos clases. intrahospitalaria, ¿ya? Y nuevamente van a tener diferentes tipos de niveles de peligro, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí está la imagen que les mencionaba hace rato. Ahora, ¿qué pasa si es que tu paciente que llega con síntomas de una neumonía típica, ¿ok? Llega y requiere de tu ayuda, ¿ok? Lo primero que ustedes van a hacer, como les dije, era sacarle su radiografía, ¿verdad? Pero también tienen que verificar de qué manera lo van a tratar. O sea, lo van a poder tratar ambulatoriamente, lo van a dejar en el hospital o lo van a mandar a UCI porque está muy grave, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Hay una escala llamada escala de Kurz 65 que justamente te puede llegar a ayudar a decidir cómo tratar a ese paciente o en dónde tratar a ese paciente, ¿no? ¿Es escala de curva o escala curva? Escala Kurz 65.
Yo le digo de CUR porque, bueno, y ahí está el nombre, ¿no? ¿Ok? Ya, CUR65. ¿Qué es CUR65? C de confusión, U de, en este caso, cantidad de urea, R de respiraciones por minuto, B de lo que viene a ser la presión arterial y 65 por los años. Entonces, cada uno, así como en las otras escalas que también las hemos visto, en los otros criterios, empezamos a ponerle puntaje, ¿ok? ¿Cómo detectarías que hay una persona con confusión? Rapidito. ¿Cómo detectas? Escala de grado. ¿Estado de? La escala de Glasgow. Ya, ¿y cómo es eso? Cero. Usando ese estado de conciencia. Ya, pues, ¿cómo? Ya, Los- dime, a ver, ¿cómo harías que tú Todavía sepas me que yo escuchan. tengo confusión o no? Pregunta. Ya, muy Preguntando. bien, preguntas. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Estás bien? Su nombre. ¿Estás bien? No, su nombre. ¿En qué lugar estamos? ¿Dónde está? ¿En dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿Qué más? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué día es hoy? ¿No? Entonces, son cosas que definitivamente si es que no las llegan a tener, hay algo que está pasando, ¿no? Ahora, ¿por qué se daría una confusión en pacientes con neumonía? Porque no está oxigenando bien, entonces no llegan el Muy sangre bien. al cerebro. Ya, entonces eso quiero que hagan, que analicen. Ahora, yo estoy teniendo un daño en el sistema respiratorio bajo. Ok, entonces significa de que el oxígeno que debería ingresar no está ingresando adecuadamente. ¿Y qué necesita oxígeno para poder funcionar bien? Mi cerebro. Empieza a tener hipoxia. ¿Y qué pasa con esa persona? Empieza a simplemente no responder adecuadamente, ¿verdad? Eso es confusión, ¿ya? Ahora, ¿Qué es un- esa escala de CUR Uno. es para detectar urea, ¿ok? Pero esta es la que más se demora, ¿ya? Lo otro, los demás, uno sí puede detectarlo rápidamente, porque pues respiración, empiezas a verificar cuántas respiraciones por minuto tiene tu paciente, cuál es su presión arterial, ¿no? Y la edad de preguntas, ¿no? Ahora, tiene 5 puntos. ¿Qué haces con ese paciente? De frente lo mandas a UCI, porque ese paciente se está por morir. Ahora, tienes de 2 a 4 puntos. ¿Qué haces? Lo hospitalizas. Si tienes de 0 a 1 punto, ¿dónde lo mandas? Lo tratas de manera ambulatoria, ¿ya? Porque no está tan grave. No lo mandas al cielo, no. ¿Ya? Doctora, una Doctora, consulta. ¿y en niños cómo se le llama? ¿Cómo? Ahí dice mayores. Sí, este es para adultos mayores. Y Para niños, no te sabría decir si es que hay una escala para niños, pero para adultos mayores es esto. De que mayormente esta enfermedad es en adultos mayores. O sea, en general, ¿no? La población con más cantidad de neumonías adquiridas en comunidad suelen ser adultos mayores. Pero sí es buena la pregunta. De repente la podemos Porque buscar, a mí pero pues, son me dio en- 2 veces de niños cuando era más chiquito. ¿Perdón? A mí me dio 2 veces de niños. ¿Neumonía te dio 2 veces? Wow. Doctora, una consulta. ¿Cómo? De repente lo que podríamos hacer es esto también, miren. Por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a tener aquí dos detecciones, que viene a ser la proteína C reactiva y la procalcitonina. La proteína C reactiva, en este caso también la van a conocer como PCR. Ya no se confundan con la PCR de molecular. Pero esta PCR, ¿dónde se detecta o dónde se utiliza más fácilmente? En emergencia. ¿Por qué? Porque esta proteína C reactiva incrementa cada vez que hay una inflamación aguda. Entonces, si detectamos proteína C reactiva, significa de que está habiendo algún tipo de inflamación, ¿no?, muy fuerte en ese tiempo. Pero lamentablemente han visto de que PCR, pues lamentablemente incrementa a partir de las 12 horas aproximadamente. O sea que yo tengo que esperar que mi paciente pase por 12 horas para recién revisar si tiene un PCR real. Por otro lado, ¿cuál es la opción que dicen que es más rápida de detectar? La procalcitonina. La procalcitonina puede llegar a incrementar solo desde las 2 horas de haber tenido pues, algún tipo de sintomatología fuerte hasta, ¿no?, miren, incluso las 48 horas. O sea, llega a tener una buena presencia en infecciones agudas o en inflamaciones agudas. Entonces lo que se hace también es detectar si es que hay procalcitonina alta en los pacientes. No pasa, ya, ¿ok? Y por otro lado, como les mencionaba hace rato, Streptococcus pneumoniae tiene cápsula. Si tiene cápsula, puede llegarse a eliminar el antígeno capsular, no la bacteria, el antígeno capsular por medio de la orina. Y si yo puedo detectar, si yo puedo
liberar el antígeno por la orina, pues tomo un poquito de orina como muestra y también puedo detectar ese antígeno capsular por medios más rápidos como inmunocromatografías. ¿Okay? Ahora, se dan otro tipo de métodos para extracción de muestra, como por ejemplo el cepillado bronquial, el lavado bronquial volar, que esta básicamente te va a permitir no tener tanta contaminación, ¿no? Pero también se hace más a las pacientes que están pues postradas. Y como aquí verán el film array, ¿qué les mencioné yo del film array? Que podíamos llegar a detectar coinfecciones, ¿verdad? O sea, yo puedo detectar toda una batería de bacterias, de virus e incluso de genes de resistencia en una sola muestra y en una sola vez, ¿no? ¿Okay? Entonces es una buena opción para poder detectar neumonías y coinfecciones. ¿Ya? Ahora, las neumonías intrahospitalarias vamos a tener sí, pero preguntan, profe, ¿qué puedo hacer? Las neumonías intrahospitalarias, en etiologías ustedes van a ver que es otro tipo de microorganismos y que están asociados al hospital y ya lo vamos a ver en una clase. ¿Okay? Y hay otras neumonías que van a cursar con microorganismos anaerobios. En este caso los anaerobios suelen llegar a tener un olor bien fuerte, fétido básicamente. ¿Okay? Por otro lado tenemos neumonías que también pueden llegar a ser generadas por hongos. 3 hongos vamos a ver hoy. Histoplasma capsulatum, un hongo dimórfico. ¿Qué cosa significa dimórfico? 2. Que tiene 2 formas. Puede ser levadura o filamentoso. ¿Cuándo es filamentoso? Cuando tiene 25 grados centígrados. ¿Y cuándo es levadura? Cuando ingresa ¿a dónde? 37. ¿A dónde pues? ¿Dónde tienes 37 grados? ¿En dónde? ¿En tu cuerpo o no? No tienes 37 grados. Cuando llegues a ingresar a este microorganismo va a pasar de filamento a levadura porque tiene la temperatura adecuada. ¿Ok? ¿Dónde se puede cultivar un hongo? A ver, ¿qué tipo de agar? Pues. Y les dije que necesitábamos la primera parte. Eso es tinción. No, era Agar. Agar. Era. Les dije que necesitábamos la primera parte para entender esto. ¿De eso ahorita seguramente? No. Sí. Empezar con S. No. Saburabol. ¿Y cuál es la tinción acá que ven que se pone azul? Azul. ¿Azul de? Etileno. ¿A quién? Ya, muy bien, lactofenol, muy bien. El otro hongo que puede llegar a generar neumonías es llamado Aspergillus. El Aspergillus es asociado a lugares que, por ejemplo, dejan libres la TB. Los pacientes con TB a veces dejan las zonas del granuloma libres. Entonces esas zonas, ¿no?, son ideales para poder crecer a estos Aspergillus. Ahora, ¿en qué tipo de personas puede llegar a generarse infecciones por hongos? En pacientes inmunodeprimidos básicamente. ¿Ya? Doctora, una cosa, el aspergillus que está ahí que dice invasiva, ¿es lo mismo que el fumigatus o es diferente? ¿Cuál? El aspergillus. Es que el Aspergillus es el género, Yeah. Aspergillus fumigatus es la especie. Acá tenemos el Aspergillus fumigatus. Acá tenemos Aspergillus, ¿dónde está? Acá. El Aspergillus flavus y el Aspergillus niger. Tienen diferentes nombres porque, bueno, pues son especies distintas, pero género igual, Aspergillus todos. ¿Ok? Y por acá tenemos el Pneumocystis jirovecii, que como verán, pues necesita otro tipo de tinción, ya no es azul de lactofenol, sino Gomoria argentica, no lo voy a mencionar mucho aquí. ¿Ok? Finalmente, TB. Pues TB, si es que hablamos de sintomatologías, según la campaña dice de que, ¿no?, deberías tener más de 2 semanas con tos y con posible incluso hemoptisis, ¿no? Algo más importante también es que puedes llegar a perder peso de 10 kilos en menos de 12 meses y también puedes llegar a tener sudoraciones nocturnas. Entonces, si tenemos todos esos en un casito clínico, puede ser entonces TB, ¿ya? ¿Qué tipo de tinción le voy a hacer? ¿De inicio? De Ziel-Nielsen. Muy bien. ¿Por qué? Porque la de Ziel-Nielsen sirve para qué tipo de patógenos. Ácido res. Bacilos, ácido alcohol resistentes. Muy bien. ¿Por qué es bacilo ácido alcohol resistente? Porque tiene grandes cantidades de ácidos micólicos. Muy bien. ¿En qué tipo de agar lo voy a cultivar? Ese todavía no lo saben, hoy día se lo voy a mostrar. Pero en este caso
tenemos uno llamado Lowenstein-Jensen, ¿ya? Vamos a ver rapidito. Acá está la tensión Nielsen, no la voy a explicar nuevamente, solamente voy a mencionar qué es lo que podemos llegar a observar. De esto de aquí, ¿qué colores se supone que debería ser el patógeno? ¿Azul o fucsia? El fucsia, exacto. Ahora, yo les pregunto, ¿este paciente será igual que este paciente? No, ¿Por qué no? porque no tiene los grados. ¿No presenta? Acá yo veo 3, imagínate. Ah, Sí, ya. ¿Será igual o no será igual? Eso deben haberse en granuloma y no se salieron naturalmente. Pero ¿Qué? sí está. No, o sea, pensé que ese estaban en granuloma todavía protegidos y el otro sí estaba en presencia. Ya, ya. Entonces, si yo hago baciloscopía, que es lo que normalmente se realiza en un paciente con TBC, ¿qué cosa es baciloscopía? Solicitan muestra de esputo para poder hacer la tinción de Nielsen, ¿ok? Y con esa tinción, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a verificar si es que está el patógeno, pero además se va a contar. Entonces, ¿me servirá de algo contabilizar el patógeno? no. No. O sea, yo acá no he contado que hay 3. No. Pero se sabe por qué. Se observa nomás. Pero imagínense que no se observe, que tú tengas algo bastante parecido. ¿No necesitarás contar? Se ve que hay bastante. Ya, pero ¿cómo verificas que uno tiene bastante, el otro tiene menos, o el otro tiene más? ¿No es necesario contar? Sí es necesario contar. En la baciloscopía lo que pasa es que se puede llegar a contar, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Se va a realizar una contabilización de bacilos resistentes. Entonces, miren, podemos llegar a tener resultados en donde no se observen VAR, pero no significa que sean negativos, solamente que hay muy poquitos y quizás no los hemos encontrado. Otros en los que vamos a reportar el número exacto de bacilos por 100 campos, porque se verifican 100 campos para esto, y otros en donde van a dar positivo con una cruz, 2 cruces, 3 cruces. A ver, si yo tuviera que elegir entre estos dos de acá, por ejemplo, yo le pondría unas 3 cruces, ¿ya? Y a por ejemplo, le pondría una cruz, ¿ok? Ya, ahora yo les pregunto, el paciente vino así. Le dimos tratamiento rápido, le dimos tratamiento de primera línea. Y en 3 meses regresó y encontramos a este paciente, le hicimos nuevamente baciloscopía y encontramos esto. ¿No me sirve contar? Sí. Sí. Sí, para ver la progresión. ¿Para ver qué? ¿Cómo va progresando? ¿Cómo va progresando? Ya. ¿Y qué significa entonces si el paciente antes estaba así y luego ha venido? ¿Ya está mejorando? Que responde el tratamiento. Que responde al tratamiento. Exacto. Entonces, si responde al tratamiento, mi bacteria muy probablemente no sea resistente al fármaco, ¿verdad? Pero si vino así y luego después de unos meses vuelve a tener el mismo resultado, puede que sea resistente, ¿no? La bacteria, y por ende pues tendré que tratar con otro tipo de fármaco, ¿ok? Para eso me sirven los resultados de esta tinción, en este caso la baciloscopía, o también llamada BK. También se llama BK, B grande y K, ¿ok? Entonces, hay otros tipos de tinciones que no necesitan calor, como Kim Jong, otros que van a utilizar inmunofluorescencias, otros que incluso van a tratar de ver de manera indirecta si es que hubo el patógeno, o bueno, si es que estuviste en contacto con el patógeno, no es que si hubo, si es que estuviste en contacto con el patógeno, en este caso se llama la PPD, no sé si la habrán escuchado, pero ya no es muy utilizada porque pues acá al menos en Perú, casi todos estamos en contacto con alguien con TB, casi todos. En el carro, ni siquiera sabes quién tiene TB, entonces al final su profesora puede tener TB, ¿verdad? Y ustedes ni cuenta. ¿No? Hay otro método más fino, que en este caso es el cuantiferón, en donde se puede llegar a detectar interferones, y aquí ya utiliza sangre básicamente para la detección. ¿Ok? ¿Ese sería un gol estándar? Disculpe. Este de acá es el que más se utiliza, por ejemplo, en otros lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza mucho este para poder determinar si es que tú tienes una infección latente de TB. Ahí otro. Entonces, Ya. como Sí, TB gol, sí, tienes razón. Entonces, ¿acá qué más se hace? Pues se cultiva el patógeno. ¿En qué agar? En Lowenstein-Jensen, que es este verdecito de aquí. ¿Ya? ¿Cómo llega a crecer la bacteria? Llega a crecer de este color. Se dice que es parecido a migajas de pan. ¿Cuánto creen que se demore en crecer un micobacterio en tuberculosis? ¿Cuánto?
¿Meses? Meses, días, horas, ¿Horas? minutos. Qué rápido. Se No son demora, por años que se demora en, miren, lo dejan, o sea, si tienes suerte, crece en 2 semanas. Si no tienes suerte, lo tienes que dejar hasta meses. ¿Cuántos meses más o menos? Te dejas 3. hasta 2 meses más o menos. ¿Ya? Y si no salen 2 meses, lo reportas como que no creció, pero nada más. ¿Ok? Ahora, a ver, dile a tu paciente, vuelve en 2 meses que todavía no llega a crecer el patógeno. ¿Le vas a decir eso? Entonces es más efectivo la tinción ahí. Ahí Hacen hacen, sí. exacto, para eso hacen la vaciloscopía, para que de frente agarren y vean, encontré un patógeno, de frente un tratamiento de primera línea. Y regresa de aquí a 2 meses que yo ya tengo el crecimiento del patógeno, ¿no? Y tú ya estás avanzando con un tratamiento, porque no lo puedes mandar a que en 2 meses venga peor, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, también se puede identificar el patógeno porque uno nunca sabe con bioquímicas, ¿ok? Y después se trata de determinar su resistencia a fármacos. Este tipo de cultivo llamado MOTS es uno que es creado acá en Lima, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿ok? Y una investigadora generó un método llamado el MOTS, ¿ok? En donde cultivaba el patógeno en solo 10 días. O sea, imagínense, de 2 meses pasar a 10 días es un montón, ¿sí o no? ¿Ya? Y además de eso, le daba un plus. ¿Qué le daba? Verificar la resistencia a fármacos, algunos fármacos, ¿no? Entonces, este mod se utiliza ahorita en casi todos los MINSA, ¿no? ¿Ya? Pero también hubo antes pues otros métodos, ¿no? El sistema BACTEC, que es mucho más caro, el sistema de bacteriófagos, que esto se hacía hace muchos años atrás, cuando no teníamos casi nada en molecular, ¿no? Y ahorita, al menos en molecular, se utiliza el film array, el genotype y el gene expert, ¿ya? Vamos a ver diferencias entre genotype y gene expert. Genotype. ¿Qué utiliza genotype? Genotype utiliza PCR convencional. Por ende, sí, prueba molecular. Por ende, se demora 2 días en salir resultados. Pero te puede determinar resistencia a rifampicina y a isoniazida, 2 fármacos de primera línea. En cambio, el Gene Expert genera, ¿no? Lo hace a partir de un PCR en tiempo real, mucho más rápido, solamente en horas el resultado, pero lamentablemente solo me detecta resistencia a rifampicina. Okay, nada más chicos, no me voy a quedar mucho acá, eso lo hacen ustedes porque hoy día se supone teníamos una práctica. ¿Han traído algunos guantes? ¿Sí? Díganle guantes para que me ayude a hacer